Capítulo 1. Tenía 4 años cuando descubrí que no todos los hombres son iguales. Muchos nacen con peculiaridades, habilidades y características sobrehumanas, mutaciones y adaptaciones. Han llegado a dominar la sociedad de una forma nunca vista desde los primeros descubrimientos. Fuego, bronce, carros. Si bien el 80% del mundo nace con una peculiaridad, hay quienes no nacen con tales dones. Yo soy uno de ellos, ese 20%, solo el 3% en Japón sin peculiaridad. Nací sin peculiaridades, destinado a una vida insatisfecha, pues anhelaba ser un héroe por encima de todo. En los primeros años de nuestra sociedad de peculiaridades, muchos con peculiaridades usaban sus habilidades para cometer crímenes, y algunos fueron más allá del simple crimen para convertirse en verdaderos villanos, interesados en destruir, rehacer y controlar la sociedad. Por ello, surgieron héroes para combatirlos y salvar a la gente. Y el más grande de todos los héroes vive hoy. All Might. Nadie sabe mucho sobre quién es ni cuál es su peculiaridad, pero cuando apareció por primera vez hace unos 10 años, salvando a la gente con una sonrisa, todos supieron que se convertiría en el más grande. Lo llaman el símbolo de la paz. Fue cuando tenía 10 años cuando tuve la oportunidad de comenzar mi propio viaje y convertirme en un héroe. Esto sí que es nuevo, pero el gobierno ha ordenado que todos los mayores de 10 años presenten el examen de razonamiento y logística heroica, o HRLT por sus siglas en inglés, dijo la maestra con voz cansada y monótona. Muchos héroes profesionales, incluyendo a All Might, participaron en el diseño de este examen, así que tómenlo en serio. El propósito de este examen es clasificar y organizar a quienes consideran convertirse en héroes y, potencialmente, facilitarles el acceso a varias preparatorias heroicas, incluyendo la preparatoria UA. Aunque Izuku Midori ya había estado atento a lo que decía su maestro, se irguió en su asiento al oír las palabras Wahai. Miró a su alrededor y vio que casi todos los demás también se habían enderezado, emocionados. Naturalmente, eso incluía a Katsuki Bakugou. Por supuesto, Gak-chan estaría interesado. Tiene un don muy versátil y poderoso en explosiones, y tiene la confianza para ser un gran héroe profesional. Solo tendrán una hora para completar la prueba. Quien no lo haga dentro del tiempo límite, mejor será que renuncie a su sueño de convertirse en héroe. Hubo algunas quejas, pero todos estaban concentrados en la prueba. Izuku observó cómo se repartían los paquetes gruesos, cuyas pilas se encogían al retroceder. Aprobó todos los exámenes menos uno cuando le llegó una pila y su mirada se fijó inmediatamente en el nombre. Es una prueba de razonamiento heroico y logística. Debería ir bien, memorizando mis 5 diarios para mi futuro. Ojalá nada nos obligue a abordar un escenario usando nuestra propia peculiaridad. Y puedes empezar, ahora. Los papeles se mezclaron al pasar la primera página. Izuku leyó la primera pregunta y sonrió. 1. Un edificio de 5 pisos alberga de 2 villanos, ambos con dones de cambio de fiel. Han tomado como rehenes a 27 civiles. 3 héroes han respondido. Uno tiene un don piroquinético, el segundo un don camaleónico y el tercero un don de velocidad. ¿Cómo derrotan a los villanos minimizando la destrucción de propiedades y las lesiones? Al terminar la hora, Izuku luchó por contener una sonrisa. No solo había terminado la prueba, y a juzgar por las quejas, muchos no, sino que también se sentía orgulloso de sus respuestas. Sobre todo en la última pregunta sobre si los héroes se movilizan repentinamente para salvar a la gente. Es decir, ¿por qué no lo harían? All Might dijo que era posible. Un hombre flacucho de larga melena rubia entró en la oficina del director de la preparatoria UA un sábado por la mañana temprano. Refunfuñó mientras el gran roedor blanco, con traje y corbata, le servía 2 tazas de té, de las cuales emanaba vapor. Deslizó una sobre su escritorio mientras el hombre flacucho se sentaba a su lado. ¿Por qué me has convocado con tanto secretismo, Netsu? Preguntó el hombre flacucho. Tomó una taza y bebió un sorbo, sonriendo con calidez. El único héroe que conozco que actúa así es Eraserhead, aunque era así de estudiante. Netsu sonrió al recordar al nuevo instructor. Acabamos de recibir los resultados finales de la prueba de razonamiento heroico y logística, dijo. Sé que tenías dudas sobre la prueba, ya que el gobierno actual la diseñó originalmente con el único propósito de seleccionar un sucesor para ti y para uno para todos. Soy consciente del propósito del HRLT. Fui yo quien sugirió que podría usarse para ayudar a formar la próxima generación de héroes. Además, ambos sabemos lo importante que es que, si algo me sucede, alguien tome mi manto como símbolo de la paz, pero eso aún está a años de distancia.
Claro, Toshinori. Netsu dejó su té y se adelantó. Tras tu pelea con All for One hace 2 años, tanto en la preparatoria UA como el gobierno creemos que es mejor empezar a preparar a tu sucesor. Tras la muerte de tu predecesor a manos de All for One, es fundamental que tu don esté protegido de los villanos que quedan. Ella duró varios años más después de haberte transmitido One for All, así que creemos que durarás hasta que tu sucesor reciba su licencia provisional, en caso de que ocurra lo peor. Entonces debes tener un nombre. ¿Quién es? Preguntó Toshinori. Netsu asintió y deslizó un portafolios por la mesa. Toshinori abrió la tapa y se quedó mirando la foto de un chico nervioso de pelo verde y pecas. Frunciendo el ceño, miró al director, que se había levantado de su silla para rodear la mesa. Se llama Izuku Midoriya. Entre el 13% de los evaluadores que terminaron en la hora asignada, logró una hazaña que el equipo de diseño de pruebas creía imposible. Sus respuestas coincidieron casi palabra por palabra con las tuyas. Aunque algunos de los 300.000 niños que hicieron el examen escribieron respuestas similares a las tuyas y algunos reflejaban a otros héroes, la suya estuvo a la altura del lema de la escuela. Hubo algunos que se acercaron, pero Midoriya no solo tenía una visión única de cómo funcionan los dones y cómo se pueden aplicar a diversas situaciones, sino que también identificó tu conexión con la pregunta final. Netsu hizo una pausa y sonrió, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Es evidente que conoce a la perfección las operaciones de la mayoría de los héroes profesionales, incluso de Aizawa, quien, como dijiste, es bastante reservado. Eso probablemente influyó en su perspicacia, sobre todo porque no tiene dones. Toshinori abrió mucho los ojos y volvió a abrir el expediente de Midoriya. Revisó el informe básico del gobierno hasta que su mirada se posó en Don. No aplicable. Nunca consideré un sucesor sin don. Nana creía de verdad en mí, igual que yo debería creer en quien quiera que le pase el uno para todos. Te conozco lo suficiente, Toshinori, como para saber lo que piensas. Creo que este chico sería un sucesor perfecto. Faltan algunos años para que sea candidato elegible para la UA, pero sé que puedes entrenarlo y prepararlo no solo para esta institución, sino también para controlar One for All para cuando llegue. Sería preocupante que llegara y sufriera lesiones autoinfligidas. Como siempre, Toshinori sentía el poder de uno para todos latente bajo su piel, esperando a que lo usara. Dejó que llenara su larguirucha figura y se transformó en la figura grande y musculosa que el público conocía mejor. Es perfecto. Nana lo aprobaría, aunque creo que le pondré a prueba. Una cosa es ser creativo y adaptarme a mi propia forma de pensar sobre las hazañas. Sin embargo, uno para todos es una peculiaridad exigente y será más poderoso que yo una vez que se desarrolle. Una prueba que ponga a prueba su resistencia, determinación y fuerza será perfecta. Netsu inclinó la cabeza. Ah, ¿cómo planeas ponerlo a prueba? Como sabes, tengo muchas ideas para las pruebas, y quizás si me las pides amablemente te las cuente todas. ¿Conoces a Sea de Park? Le daré exactamente 10 meses para limpiar una sección de la playa. Si se estuviera preparando para la UA, le pediría que limpiara toda la playa. Si lo hace, sé que estará listo para aceptar el uno para todos, ojalá con poca supervisión de nuestro senador favorito. Si no, tendrá que esperar hasta cumplir 13 años para recibirlo, suponiendo que siga fortaleciéndose. Ah, dijo Netsu, comprendiendo. No solo te asegurarás de que esté listo para aceptar el uno para todos y el estrés que esto supondrá para su cuerpo, sino que también confirmarás su determinación y voluntad de superar las expectativas depositadas en él. Tendrá que hacerlo si quiere convertirse en el símbolo de la paz, como esperamos. Estoy impresionado, Toshinori. Sonrió. Lo apruebo. Una vez que el joven Midoriya haya terminado tu prueba, hablaré con algunos héroes profesionales para que te ayuden a enseñarle a controlar el uno para todos. Toshinori abrió la boca para intervenir, pero Netsu continuó. Leer su prueba y sus registros no me dan motivos para dudar de que lo consiga. Tendrás que hablar con Recovery Girl cuando llegue ese momento. Es probable que durante esos primeros meses se lesione y no necesitamos que la prensa ni ningún villano que busque hacerse un nombre descubra a tu sucesor. Hay mucho en juego. Iré a hablar con Midoriya y su familia. Recogió el archivo. Es hora de irse. ¿Por qué? Porque ya terminé aquí. Dicho esto, Toshinori se levantó y liberó su musculosa figura con una columna de humo. Esta vez no hubo sangre. Buena señal. Izuku ignoró que nadie le hablara mientras su clase esperaba los resultados del examen.
Su maestra les había dicho, con su tono cansado, que los resultados ya habían sido enviados a la escuela y que se les entregarían al día siguiente. Algo en los resultados los había obligado a esperar un día entero en lugar de entregarlos de inmediato. Hoy es el día. Si me iba bien, podría entrar en la UA, aunque no tuviera ninguna peculiaridad. La puerta se abrió de golpe y su maestra entró con paso decidido, con los hombros hacia atrás y la cabeza alta. Se pavoneó hasta el frente de la clase y dejó una pila más pequeña que los HRLT. 300.000 estudiantes, todos de 10 años, hicieron este examen el mes pasado, comenzó, tamborileando con los dedos sobre las hojas. Si bien muchos escribieron respuestas que coincidían con los diversos héroes profesionales en el centro de atención, solo uno logró igualar las respuestas proporcionadas por Olmigt. ¿Dices que una de nosotras igualó a Olmigt?, preguntó una chica de pelo suelto. Había sido una de las 7 que terminaron la prueba, aunque después frunció el ceño. Lo soy. Su mirada recorrió la clase una vez más antes de posarse en Izuku. Incluso yo me sorprendí cuando el nombre de Izuku Midoriya apareció en esa prueba. La clase se volvió hacia él, llena de susurros furiosos y miradas curiosas. Se encogió, deseando poder deslizarse bajo su escritorio y desaparecer. Una mano humeante golpeó su escritorio, dejando una silueta ennegrecida. ¿Cómo lo hiciste, Deku? El interrogatorio de Katsuki no fue el bramido que el peliverde esperaba, sino un tono bajo que parecía más amenazante que quemaduras y moretones. Sus ojos rojos latían de ira y el humo de su mano se volvió denso y oscuro. ¿Hiciste trampa? ¿Qué sabría un Deku sin peculiaridades como tú sobre las peculiaridades y ser un héroe? No lo sé. Chilló. No me imagino qué pensaría Kacchan de mis diarios. Solo escribí lo que pensé que era correcto. ¿Cómo iba a saber que todos los MMIG serían iguales? Katsuki siguió mirando a Izuku unos instantes más antes de sonreír. No dejes que tu pequeño éxito se te suba a la cabeza, Deku. A menos que desarrolles un don de repente, el resultado de tu prueba sorpresa será solo eso. Una sorpresa. Cuando sea un héroe, quizá te permita gestionar mi carrera. La maestra suspiró. Por favor, siéntate, Bakugou. Entregaré tus resultados para que los revises. Todos incluyen al héroe con el que tus respuestas se ajustan mejor. Recorrió la clase, entregando papel tras papel a sus destinatarios. Al llegar a Izuku, se inclinó hacia él y le dijo: siéntete orgulloso de tu logro, Midoriya. Me dijeron que solo tú, como All Might, eres Shouto Todoroki, hijo del héroe número 2, Endeavor. Siéntete orgulloso de haber superado a niños con peculiaridades asombrosas y altas expectativas de ser héroes. Si alguien tiene la capacidad de ser un héroe sin peculiaridades, apuesto por ti. Izuku caminó a casa aturdido. El hecho de haber superado a All Might en el HRLT en comparación con cualquier otro niño de Japón, ¿quién más podría haber hecho ese examen cuando solo 300.000 lo hicieron? Lo había hecho sentir genial, pero el desprecio que le había provocado de sus compañeros le hizo dudar de que algo cambiara para él. Esperaba que Kacchan reaccionara con algo más que la ira y la arrogancia que habían arruinado su amistad de la infancia, pero le sorprendió aún más que ni siquiera un par de personas lo felicitaran por su logro. Al menos puedo decírselo yo mismo a mamá. Quizás ella prepare mi favorito esta noche. Al llegar a los apartamentos donde vivía, frunció el ceño al ver los lujosos coches negros que había delante. Un hombre de pelo largo y negro y una bufanda larga y gris lo vio acercarse, apoyado en el coche más cercano. Eres Midoriya Izuku. La voz ronca del hombre sorprendió a Izuku, quien se quedó mirando atónito al ver que sabía su nombre. ¿Es un héroe profesional? No parece que trabaje directamente para el gobierno. El hombre se movió y los ojos de Izuku se fijaron en las gafas doradas con barras sobre las cuencas de los ojos, bajo la bufanda. ¿Y tú eres Eraseread, el héroe del borrado? ¿Se trata del examen? Eraseread asintió. Sí, lo es. El director Netsu de la preparatoria Wyoming te esperan con tu madre. Te sugiero que subas. El chico asintió, todavía sorprendido de que un héroe profesional supiera su nombre, y empezó a subir las escaleras. Al llegar al segundo rellano, las palabras de despedida de Eraseread lo impactaron. Olmigt está en mi apartamento. Está con el director de la UA. Y están hablando con mí. Echó a correr, subiendo las escaleras de cemento como si le derritieran los zapatos. Al llegar a la puerta, se detuvo, respiró hondo y entró en el apartamento. Su madre se movía entre la cocina y el pequeño comedor, cargando una bandeja de tazas humeantes. Las dejó y sonrió.
Bienvenido a casa, Izuku. Me sorprendió bastante que estos dos caballeros aparecieran esta tarde. Al parecer, el mes pasado hiciste un examen en la escuela y querían hablar contigo sobre tus resultados. Se acercó y susurró. Hay un héroe profesional ahí dentro. Creo que podría ser Olmig, pero se ve un poco diferente de lo habitual. Izuku frunció el ceño mientras seguía a su madre, bandeja en mano, al pequeño comedor. Uno de ellos era un animal vestido con ropas elegantes. La cicatriz sobre su ojo izquierdo resaltaba contra su pelaje blanco. El otro era alto y desgarbado, con el pelo rubio largo sobre los hombros y la ropa 1 o 2 tallas más grande de lo debido. Dos flequillos le cubrían la cara y las palabras de su madre tenían sentido, pues el hombre desgarbado solo podía ser Olmigt. Si nos permiten presentarnos, soy Netsu, director de la preparatoria UA, dijo el roedor blanco. Mi amigo es Toshinori Yaji, un héroe profesional. Nunca hubiera imaginado que Olmig tuviera una forma distinta a la de su personaje heroico, soltó Izuku. Netsu sonrió mientras Toshinori se sonrojaba. Lo siento si fui demasiado atrevido. Sí, soy Olmig, dijo Toshinori. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se expandió hasta adquirir la familiar forma muscular del símbolo de la paz. Hemos venido a hablar contigo, joven Midoriya. Dime, ¿qué es lo que más deseas? Quiero ser un héroe, dijo Izuku con ojos llameantes. Pasó un momento y su pasión flaqueó como un motor ahogado. Todos dicen que alguien sin don no puede ser un héroe. Incluso el HRLT insinuó que un héroe necesita un don. Técnicamente tienen razón, dijo Netsu. Es más difícil para quienes no tienen un don lidiar con la tensión del entrenamiento y los poderes de los villanos. Sin embargo, tenemos una solución para ti. La prueba que realizaste tenía un propósito subyacente, uno que pocos conocen. Olmig dio un paso al frente, se arrodilló ante Izuku y, con una sonrisa, dijo. ¿Te gustaría ser mi sucesor? Convertirte en un héroe. Capítulo 2. Izuku miró fijamente a Olmig. Parpadeó una vez, 2 veces, y luego frunció el ceño. No lo entiendo. ¿Cómo podría convertirme en tu sucesor? No tengo ningún don. Todos dicen que se necesita un don para ser un héroe. Es decir, no es como si de repente pudiera heredar o recibir tu don. Olmig sonrió. No deberías sorprenderte, joven Midoriya. Mi don me lo transmitió mi mentor y a ella otro, desde los inicios de nuestra sociedad peculiar. Es una sorpresa, ¿verdad? Izuku asintió, mientras su mente se abría paso a paso para asimilar lo que le decían. No tenía ningún don cuando recibí el uno para todos. ¿Quieres decir que de verdad no tenías ningún don? ¿Que dices la verdad? Preguntó Inko Midoriya, dejando a un lado la bandeja de tazas de té frías. La madre de Izuku era una mujer bajita y regordeta cuyo cabello verde oscuro había heredado su hijo. Olmig nació tan sin ningún don como mi hijo. Correcto, señora Midoriya, dijo Netsu mientras Toshinori liberaba su forma heroica. El roedor blanco se acercó a la bandeja de tazas y tomó una. Dio un sorbo y asintió. Toshinori Yaji, mejor conocido como el héroe profesional Olmig, nació sin don. También es el octavo heredero de un don único que llamamos uno para todos. Sospechamos, sobre todo por las historias del señor Yaji sobre su mentor, el heredero anterior, que su hijo será más poderoso que Olmigt una vez que esté completamente entrenado. Continuó bebiendo el té, sonriendo. ¿Cómo? Exclamó Izuku, volviendo a la conversación. He leído cientos de hilos en línea, todos especulando sobre cuál es tu don en concreto, pero nadie lo sabe. Se apartó de los demás y murmuró, por lo que has dicho, supongo que tu tipo de transferencia forma parte del don. De la otra parte, no estoy seguro. Si eres más poderoso que la séptima persona en tener el uno para todos, entonces debe haber un componente compuesto, probablemente transfiriendo energía de persona a persona y fortaleciéndose con cada generación, lo que significaría que, independientemente de quién lo tenga, el siguiente heredero del uno para todos será más poderoso. Mientras Izuku se sumía en un murmullo de rompecabezas, Toshinori se levantó y se giró hacia Inko. Entiendo por qué a tu hijo le fue tan bien en el examen. Con un cerebro así, será el doble de héroe que yo. ¿Qué? Gritaron ambos Midoriya. Toshinori sonrió y adoptó su forma heroica. Estaba seguro de que Inko estaba impactada por su descaro y honestidad, mientras que Izuku estaría atónito por el elogio del Todopoderoso. Quizás el joven Midoriya incluso ahora duda de sí mismo. Ser sin don hoy en día es mucho más difícil, sobre todo para un niño que crece en nuestro mundo de héroes.
Aunque debo confesar que hay un rasgo esencial para ser un héroe que incluso la prueba que realizaste es difícil de definir y detectar. Si tienes el espíritu heroico. Ese espíritu es el que impulsa a la gente a correr hacia edificios en llamas, a saltar frente al tráfico para salvar una vida. Toda persona con el espíritu heroico que hace de un verdadero héroe siempre dice lo mismo. Me moví sin pensar. Probablemente recuerdes esa frase de la prueba. Pedí que se incluyera para ver cómo reaccionaban los demás a este sentimiento. Izuku apretó los puños. Aunque tuve éxito en la prueba, te preocupa que no tenga el espíritu que quieres ver en tu sucesor, ¿verdad? Echó los hombros hacia atrás y se concentró en los ojos de Toshinori, con lágrimas amenazando con desbordarse. Sé que puedo ser un gran héroe. Algún día no te tendremos como nuestro símbolo de la paz. Déjame tomar tu manto. Entréname, por favor. Hizo una reverencia, baja y paralela al suelo. Su cuerpo se estremeció mientras esperaba una respuesta de Toshinori. No, recordó, de All Might. Lo cual ya sabemos, intervino Netsu. Mientras Izuku permanecía en su reverencia, miró al director confundido, igual que su madre y Toshinori. Es evidente que Toshinori no leyó el informe completo sobre sus resultados, más allá de lo que mencioné sobre las similitudes entre sus respuestas. De lo contrario, sabría que cada pregunta del examen realiza varias acciones a la vez, todas basadas en el razonamiento y la justificación del examinado. Había diversas pruebas psicológicas integradas en los ejercicios de razonamiento. Puede que no lo haya pensado, pero había un propósito al pedirle su razonamiento, tanto lógico como moral. Un héroe puede tener una peculiaridad tremenda, pero no tener esa chispa heroica de la que hablaba Toshinori. Eso, más que las peculiaridades cuestionables y el mal entrenamiento, es lo que provoca la muerte de civiles y héroes. El hecho de que su prueba coincidiera tanto con All Might, y esto incluye los aspectos psicológicos más básicos, es la razón por la que estamos aquí. Luego volvió a su té, que ya no humeaba. Sigamos adelante entonces, Netsu. Aún hay mucho que explicarle al joven Midoriya. Izuku se enderezó y sintió que la confianza lo inundaba al ver la sonrisa una que parecía denotar orgullo, aunque no estaba seguro de por qué dirigida a él. Si quieres heredar uno para todos, debes ser entrenado. Conoces bien la forma que adopto cuando uso mi don. Si no lo hiciera, el poder que me recorre me arrancaría los brazos y me destrozaría las piernas. Espera. Interrumpió Inko. Se estremeció, apoyándose en una mesa. No, no puedo permitirte hacer eso. No quiero ver a mi hijo herido de una forma tan horrible. Mamá. Izuku hizo una pausa, sorprendido de haber gritado. ¿Por qué ahora tengo tanta confianza? Frente a Kacchan, soy un cobarde, hizo una pausa en sus pensamientos y miró a Toshinori. Es por All Might. Quiero impresionarlo, pero ya aceptó entrenarme. Mamá, esto es lo que quiero. Aunque me arriesgue a sufrir una lesión permanente, seguiré adelante con mis objetivos. ¿Recuerdas cuando descubrimos que no tenía don? Había algo que quería que me dijeras, algo que ojalá me hubieras oído. Hizo una pausa para respirar hondo. Quería que me dijeras que podía ser un héroe. All Might me está dando esa oportunidad. Tengo que aprovecharla. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Quiero ayudar a la gente, ser un héroe. Lo sabes desde hace tanto tiempo como yo. Los ojos de Inko se llenaron de lágrimas, al igual que los de su hijo. Lo miró fijamente unos instantes antes de que las lágrimas cayeran de sus ojos y le corrieran por las mejillas. Sí, sí, eso es lo que quieres, Izuku. Quiero detenerte, pero no sé si podré. Llevas tanto tiempo deseando ser un héroe. Y se giró hacia Toshinori. Debes prometerme que harás todo lo posible, e incluso más, para proteger a mi hijo y educarlo. Te confío su futuro. Los ojos azules consideraron a los verdes por un momento antes de que Toshinori asintiera. Tus deseos serán respetados. Me preocuparía más si permitieras que Izuku siguiera este camino sin preocuparte por ti. Si algo sucede y cambias de opinión, por favor, dímelo. He visto a demasiados buenos amigos sufrir heridas terribles como para no advertirte. Sin embargo, hay más que necesito decirles. Inhaló profundamente, su pecho se expandió, y luego exhaló un suspiro catártico. Dudó un momento, con la mano oxidándose contra el borde de su camisa demasiado grande, antes de levantarla. Tanto Izuku como Inko estaban horrorizados y fascinados por la cicatriz púrpura en espiral en el lado izquierdo del pecho de Toshinori. Recibí esta herida hace 3 años, luchando contra un villano considerado un cuento de hadas o una pesadilla del pasado por muchos héroes profesionales.
Sobreviví a duras penas y las cirugías para salvarme la vida debilitaron mi sistema respiratorio y causaron estragos en la mayoría de mis demás órganos. Últimamente, me cuesta mantener mi forma heroica durante más de 4 horas seguidas al día. Hay momentos en los que puedo alcanzar e incluso superar las 5, pero son menos frecuentes. ¿Quieres decir que no puedes estar muriendo? Dijo Izuku, sorprendido. Eres nuestro símbolo de paz. ¿Qué haríamos sin ti? Toshinori sonrió y se soltó la camisa. Extendió la mano, tímido, y frotó la cabeza de Izuku. El chico se sonrojó, pero un poco de alivio se extendió por su rostro. No moriré pronto. Sin embargo, sé desde hace tiempo que necesitaré un sucesor. Debería poder seguir activo durante los próximos años antes de tener que ceder uno para todos o arriesgarme a perderlo. Netsu y yo, junto con el primer ministro y aquellos en quienes más confía en diversos sectores relacionados con el heroísmo, decidimos seleccionar un candidato ahora en lugar de más tarde, cuando podría desesperarme. ¿Qué tan grave es? Preguntó Izuku. Su pregunta estaba cargada de otras que lo atormentaban. Si todos supieran lo peligrosa que es la fuerza del símbolo de la paz, ¿qué pasaría? Disfrutamos de la paz y la seguridad que tenemos gracias a Olmig, pero eso es porque todos asumimos que sigue siendo tan fuerte como hace 10 años, cuando apareció por primera vez. ¿Y ese villano que lo hirió? ¿Dónde está él en todo esto? Toshinori abrió la boca, preparándose para hablar, y luego la cerró. Apretó los puños y apretó los dientes. Sospechábamos que Toshinori solo podría mantener su forma heroica unas pocas horas al día durante 5 años, y a partir de ahí probablemente irá cuesta abajo rápidamente, dijo Netsu, percibiendo la incomodidad de Toshinori. Recover y él sabe mejor que nadie cuánto tiempo podrá continuar como Olmig, pero esperamos poder aguantar hasta que obtengas tu licencia provisional. ¿Qué tan temprano sería eso? Netsu consideró a Izuku un largo momento antes de responder. El examen de licencia provisional de héroe se realiza a finales de junio y septiembre. Podrías presentarlo durante tu primer año, aunque la mayoría no lo hace hasta el segundo. Las clases los presentan juntas, lo cual es la razón principal por la que tan pocos se presentan en primer año. No es mucho tiempo, dijo Inko Midoriya, inquieta. ¿Creen que estará listo en 5 años para semejante carga? Tengo que serlo, dijo Izuku en voz baja y nerviosa. Para entonces, Olmig podría dejar de ser el símbolo del que todos dependemos. Seré su sucesor, el heredero de su don. Me corresponde a mí, mamá. Sus ojos se encontraron con los de ella. Cree en mí, mamá, como yo creo en Olmig. Pasó un breve instante, mientras los ojos de Inko se humedecían, las lágrimas amenazaban con desbordarse. Tras contenerse un momento, las lágrimas brotaron y empezó a llorar. Cruzó la habitación más rápido que la mayoría de los héroes profesionales y abrazó a Izuku con fuerza. Oh, ¿qué hice para merecer un hijo como tú? Levantó la vista, con la cabeza apoyada en los hombros de Izuku. ¿Cuándo empieza? Parque Municipal Costero de Dagobah. Sábado a las 7. El sol acababa de salir sobre el Parque Municipal Costero de Dagobah cuando Izuku llegó. Las frescas olas brillaban con un tenue brillo verdoso. La playa misma estaba cubierta de basura apilada desordenadamente por el hombre y la naturaleza, desde la altura de sus tobillos hasta el doble. En una zona despejada cercana había un camión verde azulado con una plataforma larga y Toshinori. El hombre desgarbado sonrió al acercarse el joven de pelo verde. ¿Estás listo para empezar tu entrenamiento, joven Midoriya? Izuku asintió y Toshinori extendió las manos. Como puedes ver, he colocado 4 banderas verdes para delimitar una sección de la playa para uso privado. Esta área es para ti y tu entrenamiento. Es muy sencillo, aunque agotador. Limpia tu sección de basura. Izuku miró a su alrededor frenéticamente. Las banderas estaban a más de 100 metros de distancia y la playa misma estaba al menos a 6 metros de las barreras de hormigón, donde las olas rozaban los depósitos más recientes. ¿Solo? Claro. Dijo Toshinori. Con una bocanada de humo, se convirtió en Olmig. Izuku recordaba vagamente una breve mención de por qué el héroe usaba humo en transformaciones más públicas, pero no recordaba los detalles. Debemos prepararte para mi don y la tensión que puede causar. ¿Recuerdas lo que te dije en tu apartamento, verdad? Con un tembloroso asentimiento, Izuku asintió. ¿Uno para todos? No en público, joven Midoriya, dijo Olmig, inclinándose. Simplemente llámalo tu don o algo similar. Como decía, el don tiene el potencial de destrozarme el cuerpo.
Se estremeció, imaginando que sus extremidades salían volando por chorros de sangre estilo anime. Exactamente. Para evitar tal destrucción, debemos fortalecerte. Por eso estamos aquí. Tu entrenamiento fortalecerá tu cuerpo, aumentará tu resistencia y desarrollará tus músculos. Izuku asintió y luego preguntó. ¿Y cómo llegó todo esto aquí? Si es solo un vertedero, ¿no crecerá el desastre más rápido de lo que puedo moverlo? Olmig frunció el ceño. Me han dicho que las corrientes arrastran la basura que se tira al agua y la depositan aquí. Claro, esto lleva años acumulándose, así que con dedicación y un poco de suerte deberías poder terminar. Y como motivación, te daré un premio especial si terminas en 10 meses. Así, te transmitiré mi don. Si no, esperaré hasta que tengas 13 años. Una bandada de gaviotas volaba sobre sus cabezas y, mientras graznaban, Izuku observaba los montones y colinas de basura. ¿Puedo hacer esto en 10 meses? Justo cuando la idea cruzó por su mente, negó con la cabeza. Olmig cree que puedo. Puede que no lo diga, pero sé que lo cree. Porque, si no, ¿ofrecería su don tan pronto? Sin embargo, entrenar no será suficiente. Dormir y comer son importantes, y además sigues en la escuela. Olmig sacó un fajo de papeles, atado con lo que Izuku temía que fuera cinta adhesiva. Este es mi plan del sueño americano de 10 meses. Con él, deberías despejar tu sección de playa y estar listo para recibir mi don. Le entregó el plano a Izuku, quien lo revisó. El chico frunció el ceño mientras hojeaba las páginas. ¿Por qué hay partes tachadas? Bueno, ese fue mi plan para volver a tener grandeza en Estados Unidos, pero las camas solares no eran apropiadas para tus objetivos, dijo Olmig, un poco sonrojada. Estaba de mal humor cuando lo desarrollé hace un par de años. Por eso también tiré la página 13, pero esa es una historia para cuando seas mayor. Con un gesto de asentimiento, Izuku aceptó el plan. Este crujió cuando apretó el puño y le sonrió a Olmig. Comencemos. Toshinori sonrió al llegar al parque costero 10 meses después de que comenzara el entrenamiento de Izuku. El aire de la mañana era más frío que fresco, y el sol apenas se asomaba por el horizonte. ¿Qué potencial tiene? Incluso con ese preocupante período de sobreesfuerzo, mi gorilla ha superado mis expectativas. Hoy sabré si transmitiré mi don ahora o dentro de unos años. Espero que lo haya logrado. Hubo algunas ocasiones en las que otros tiraron basura maliciosamente en la sección que él estaba limpiando. Aún así, les dije a Netsu y a su madre que solo se la pasaría si cumplía con el plazo. Subió las escaleras que bajaban a la playa y se detuvo. La playa entre las 4 banderas que había colocado estaba limpia de basura, excepto por el camión que Izuku había estado cargando para que la basura se desechara adecuadamente. Toshinori sonrió y dijo: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Con su última palabra, se expandió en Olmig y se dirigió hacia su alumno. De pie en el camión, Izuku echó la cabeza hacia atrás y gritó, feroz y primitivo. ¡Ah! La voz quedó suspendida en el aire mientras el chico se giraba hacia Olmig. A pesar del cansancio, sonrió. Lo logré, Olmig. Terminé de limpiar mi sección. La sonrisa del chico se desvaneció, puso los ojos en blanco y se cayó del techo de la camioneta. Aterrizó en los brazos de Olmig. Sus nuevos músculos brillaban a la luz de la mañana. Estoy sumamente orgulloso de ti, joven Midoriya. Has superado todas mis expectativas e incluso has terminado de limpiar la sección que te había preparado. Bajó a Izuku para que pudiera apoyarse en el camión. Debo admitir que temí que no terminaras, y por eso estoy decepcionado de mí mismo. Bajó la cabeza e hizo una reverencia a Izuku. Perdóname por mi descuido. No hay nada que perdonar, Olmig, dijo Izuku, jadeando. Se apartó de la camioneta y se irguió, con lágrimas en los ojos. Todo esto fue posible gracias a ti, he sido bendecido. Todo esto es tu trabajo duro, mi gorilla. Basta de lágrimas, joven Midoriya. Has demostrado tu valía y has forjado las bases de tu futuro como heredero de mi poder. Te lo has ganado con justicia. Arrancó un cabello y lo extendió. Acéptalo tragándote este cabello. Hubo un largo momento en el que Izuku miró a Olmig con la mirada perdida. Y entonces se desplomó de bruces en la arena mientras un cabezón de Olmig descolorido aparecía en la orilla. Capítulo 3. Fue la toalla helada que le aplicaron en la frente lo que despertó a Izuku. Abrió los ojos de golpe y, al inclinar la cabeza hacia la derecha, observó, confundido, cómo su madre rompía a llorar. ¡Ay, Izuku! Gimió, inclinándose para abrazarlo.
Cuando el señor Yagi llegó contigo en brazos, me preocupé mucho. Me contó lo que hiciste y, aunque me decepciona que te esforzaras tanto, también me siento orgullosa. Soltó su cuerpo dolorido, conteniendo las lágrimas, y sonrió. Te dejó una carta, que dejé en tu escritorio. Léela cuando te sientas mejor. Se inclinó, besó la toalla en su frente y salió corriendo de la habitación. Espero que prepare katsudon. Tengo muchísima hambre y eso suena genial, sobre todo después de terminar el examen de All Might. Se incorporó y miró a su alrededor. De verdad espero que no haya visto la mía. Si lo hace, quizá no pueda mirarlo a los ojos en una semana. En su escritorio, tal como había dicho su madre, había una carta. Era de un blanco impecable con un sello dorado. Izuku la miró fijamente, con las sábanas apretadas en las manos. Por un momento, consideró quedarse en la cama y abrir la carta más tarde, cuando se le pasara el dolor de su último empujón de la mañana. Su mirada permaneció fija en la carta mientras recordaba lo poco que había hablado con Olmigt. ¿Era el pelo una broma? ¿Lo dejó ahí? ¿Cómo se transmite el don al consumirse el pelo? ¿Es el Arno el pelo aparece cuando decide transmitir el uno para todos? ¿Seguirá siendo Olmigt como decía o ocurrirá lo peor y perderá la conexión con su don? ¿Podría tragarme el cabello hacer que pierda sus poderes antes? Izuku sabía que solo había una manera de responder a sus preguntas. Se levantó de la cama y cruzó la habitación cojeando temblorosamente. Se sentó con un suspiro y abrió el sobre. Cayeron una carta doblada y una pequeña bolsa de plástico. Dentro de la bolsa estaba el mismo cabello grueso que Olmigt le había ofrecido justo antes de desmayarse. En cambio, abrió la carta y resopló al ver la enorme y cuadrada mano que ocupaba la mayor parte de la página. Leyó. Querida joven Midoriya. Soy yo, Olmigt, quien te escribe como una persona normal. Esta carta es para felicitarte por tu éxito y para explicarte cómo conseguir mi don. Como dije, debes consumir mi cabello. Mi don, uno para todos, se transfiere de recipiente a recipiente mediante el consumo de ADN. Tomará tiempo antes de que puedas usarlo, pero no temas. Supervisaré tu entrenamiento. Netsu ha tenido la amabilidad de ofrecerte una instalación de la UA para tu uso personal. Aún no la he comprobado, pero sospecho que funcionará de maravilla. Resulta que está entre tu residencia y tu escuela. Tu mentor, todopoderoso. Debajo del mensaje de Olmigt había otro, escrito con una letra pequeña y pulcra. Izuku se sorprendió al ver el segundo mensaje, pero lo leyó con el mismo interés que el de Olmigt. Para Midoriya Izuku, como enfermera principal de la preparatoria y amiga cercana de Yagito Shinori, mejor conocido como Olmigt, hay algunos datos sobre el don uno para todos que debes saber. A medida que te acostumbres a tu nuevo don, Olmigt irá perdiendo la capacidad de usarlo hasta que, según todos los entendidos, no tenga ningún don. Esto se debe a su lesión a manos del villano más peligroso que conocemos, y no a la transferencia del don uno para todos, así que no te preocupes. Espero que ya sepas mucho de lo que he escrito, pero él siempre fue tan previsor que pasa por alto estos detalles. En la UA es bien sabido cómo lo ven los jóvenes, así que no te culpes si se ve obligado a retirarse. Si bien no puedo negar que la transferencia debilitará a Olmigt, es insignificante comparado con lo que le sucedió a los herederos anteriores. Por ahora, te recomiendo que te centres únicamente en intentar sentir el poder de tu nueva peculiaridad hasta que comiences tu entrenamiento con Olmigt. Te enviaremos por correo una rutina de dieta y ejercicios a tu domicilio antes de tu primera sesión de entrenamiento, la cual supervisaremos yo y el personal de UA que conoce One for All. Tuyo, Shuzen Hichi y yo. Chica en recuperación. La carta se le escapó de las manos mientras Izuku procesaba lo que había leído. Olmigt me entrenará. Me pregunto cuánto tardaré en poder usar Detroit Smash como él. O, probablemente debería inventar nuevos nombres para los ataques Y. Hizo una pausa y se dio cuenta de lo poco que había hecho en cuanto a su propia identidad como héroe. Agarró la pila de 6 diarios, había terminado el quinto al mes de empezar su entrenamiento en la playa y el número 6 se llenaba más rápido que los anteriores, incluso a medida que su caligrafía mejoraba, y los hojeó. En ninguno había un diseño de vestuario ni una lista de posibles nombres de héroe. Me preocupaba tanto cómo otros usaban sus peculiaridades que nunca consideré en qué héroe se convertiría Midoriya Izuku. Se inclinó hacia atrás para poder mirar el techo vacío. Sus dedos rodaban con un ritmo desordenado mientras entretenía los nombres de los héroes. Kid Mig. Olmigt Jr. No puedo usar ninguno de esos. Quiero poder conectarme con él, pero me hacen sonar como un fanático extraño o un clon.
Y no sé nada de combate y el don es bastante destructivo, así que tendré que proteger mis extremidades. Izuku se inclinó hacia adelante en un momento de inspiración y casi se golpeó la frente contra el escritorio. Abrió su sexto diario, hojeó hasta la última página y comenzó a dibujar. Pronto tuvo un boceto tosco de un hombre con un disfraz con un cinturón de herramientas alrededor de la cintura, guanteletes que se extendían desde las puntas de los dedos hasta los codos y botas hasta la rodilla con soportes para los muslos. Otros detalles, incluidos los colores, podían esperar mientras golpeaba su lápiz en la parte superior de la página. Izuku, ¿te sientes mejor? Preguntó su madre al abrir la puerta. Miró de la cama al escritorio donde estaba Izuku y sonrió. Toshinori me dijo que cuando despertaras, solo te faltarían unas horas para tener una peculiaridad. ¿Es cierto? Izuku sonrió, atontado y confundido. Tras un momento, parpadeó y se giró hacia la bolsa de plástico que estaba dentro del sobre. La sostuvo frente a su rostro. Olmig se debilitará aún más si como esto, pero si no lo hago, puede que no esté listo para heredar el rol de símbolo de la paz cuando se retire. Abrió la bolsa con los dedos y arrancó el cabello. Respiró hondo 2 veces, se lo metió en la boca y lo tragó. Su madre gritó. ¿Por qué te comes un pelo? Mientras tanto, la cara de Izuku se retorció. ¿Por qué un pelo estaría agrio? Ni siquiera lo mastiqué. Me comí el cabello para poder recibir su don, dijo Izuku, con el rostro contorsionado por el persistente sabor amargo. Su madre asintió, con expresión insegura ante lo que acababa de oír. Bueno, hay katsudon listo para que comas. Recibí una llamada de ese amable director sobre tu entrenamiento. Las instalaciones están entre aquí y la escuela, así que ir y volver a casa debería ser fácil. Izuku observaba la fábrica oxidada con el ceño fruncido. Su madre finalmente cedió y le dio la dirección antes de ir a clases el día de su primera sesión. Ahora dudaba de cada afirmación. Era entre casa y la escuela, dado que había pasado casi una hora buscando las instalaciones. Aunque técnicamente estaba de camino a la escuela, la dirección era para el muelle de carga y no para las puertas principales. Estaba emocionado por aprender a controlar su nuevo don. Le había costado varios intentos, pero la sensación de uno para todos recorriendo su cuerpo ahora era tan familiar como respirar. Sus intentos por acceder a su don tuvieron éxito cuando descubrió un segundo mensaje de Olmigt en el reverso de la carta. Cuando estés listo, aprieta las nalgas y grita aplasta. La impresión de que el poder del don lo llenaba lo había llevado a casi saltar a través del techo y los 2 apartamentos de arriba. Por eso, Izuku se resistía a tocar su nuevo don. Las advertencias sobre los efectos secundarios negativos se le habían quedado grabadas, y el hecho de que Recovery Girl supervisara su primera sesión de entrenamiento lo reafirmó en su decisión de abstenerse de usar One for All, más allá de sentirlo recorrer su cuerpo. Debería estar agradecido de no haber intentado moverme mientras lo hacía. Estaba tan nervioso por el poder puro que probablemente me rompería varios huesos con solo estornudar o mover los dedos de los pies. Había estado terriblemente dolorido y tuvo la suerte de no tener clases al día siguiente de tocar su don por primera vez. Sin embargo, la sensación de One for All y su poder podían volverse embriagadoras. No es de extrañar que fueran tan exigentes con quién podría suceder a Olmigt. Si este poder cayera en manos de un villano, podrían derrocar al gobierno y a nuestra sociedad de héroes. Suspirando, cruzó la calle, subió por una escalera de cemento y llamó a la única puerta normal a la vista. Unos ojos negros y cansados lo observaron un instante antes de que la puerta se abriera. Se abrió de golpe e Izuku entró. Observó al hombre cansado cerrar las puertas y sonrió. Me alegro de volver a verte, Eraseread. Eraseread suspiró. Llámame a Aizawa, mi gorilla. La UA no quiere que nada de esto salga a la luz. Entre el público y su frenética preocupación cada vez que no se ve a Olmigt en varias horas, la voracidad de los medios y los villanos traicioneros, solo te pintarías un blanco del tamaño del monte Fuji en la espalda. Solo quienes tienen parentesco con héroes profesionales reciben entrenamiento formal antes de ingresar a una escuela como la UA, y dado tu historial de falta de don, la escuela no quiere responder a las preguntas que surgirán de estas sesiones, que se harán públicas. Vale, Aizawa. ¿Solo estás aquí para vigilar la puerta? Aizawa ignoró la pregunta y condujo a Izuku al interior de las instalaciones. El exterior oxidado pronto dio paso a azulejos blancos apagados por todas partes. Luces ocultas colgaban de largos cables, iluminando el centro de la habitación. Toshinori estaba allí de pie, con una camisa y pantalones de vestir varias tallas más grandes.
Sus ojos azules observaron a Izuku acercarse. Yo me encargaré de aquí, Aizawa, dijo Toshinori. Por favor, únete a los demás que observan desde arriba. Izuku frunció el ceño. ¿Arriba? Levantó la vista y vio al director Netsu y a varios héroes profesionales que supuso eran instructores de la OA de pie en las pasarelas sobre ellos. Entre ellos había una anciana bajita con una bata blanca. Se apoyaba en un bastón, mirándolo de una forma que le recordó la prueba de don que había hecho a los 4 años. Debía de ser la chica de la recuperación. Tendré que agradecerle su mensaje más tarde. Bien, joven Midoriya. Comenzó Toshinori. ¿Estás listo para empezar tu entrenamiento de don? Las palabras le resultaron extrañas, pero Izuku no pudo evitar sonreír. Claro. He sentido el poder de uno para todos varias veces, pero aún no lo he usado. Las advertencias que he recibido me ponen nervioso. Es comprensible. Toshinori flexionó y llenó su ropa de músculos. La voz resonante de All Might llenó la habitación. Antes de comenzar con tu entrenamiento, debes entender que tu cuerpo podría tardar un tiempo en resistir y controlar tu nuevo poder. Por lo tanto, debes hacer todo lo posible por controlarlo y contenerlo. No queremos que se descontrole. Por ahora, te sugiero que te limites al 5% de lo que sientes. Menos sería mejor, pero entiendo lo difícil que puede ser al principio. Izuku asintió, mirando su mano derecha, cerrada en un puño. Es como calentar katsudon en el microondas. Demasiada energía o demasiada exposición pueden arruinarlo. Olmig asintió, aunque con una expresión de confusión, y se hizo a un lado. Extendió el brazo y dijo: Veamos tu primer intento, joven Midoriya. Quiero ver cuánto y qué también puedes controlar el One for All. Ignorando los murmullos de arriba, Izuku asintió. El suelo se abrió ante él y una máquina de puñetazos se elevó. Esperó a que se detuviera antes de respirar hondo, retiró el brazo mientras se llenaba de uno para todos y lanzó un puñetazo. MMMMMMM. Gritó Izuku mientras clavaba la máquina. La superficie metálica se deformó alrededor de su puño por un instante antes de romperse en un centenar de pedazos de metal y componentes electrónicos chispeantes. Dejó caer el brazo a un lado y jadeó por el esfuerzo. En ese momento, un dolor terrible le recorrió el brazo, como si una ventana se hubiera roto al ser lanzada a través de ella. Sus ojos siguieron el ceño preocupado de All Might. Por un instante, Izuku se quedó mirando su brazo rojo y destrozado antes de gritar, ronco y asustado. Solo después de que su brazo fuera curado gracias al don de la chica de la recuperación, negaría durante años no haber sentido un pequeño estallido de felicidad cuando la severa pero amable mujer lo besó. El terror de Izuku persistió. Observó con nerviosismo cómo Netsu sermoneaba a All Might sobre los métodos de enseñanza adecuados. Después de eso, se le permitió volver a entrenar con una medida de seguridad adicional. Aizawa borraría su don si amenazaba con destruir una de sus extremidades. Ahora que has descansado, probemos algo más pequeño. All Might abrió una bolsa que le habían dado y sacó una naranja. Para esto, debes aplicar uno para todo solo en tu dedo índice derecho. Tu objetivo es hacer 10 agujeros sin lastimarte el dedo. Izuku asintió mientras tomaba la naranja. Necesito contener el uno para todos aún más. Aunque solo use una pequeña fracción del poder, debería ser suficiente para terminar. Miró fijamente el dedo que All Might le había indicado y observó cómo brillaba, su don lo llenaba de poder. Su otra mano guió lentamente la naranja hacia él, hasta que las yemas de sus dedos se apoyaron por el ácido de la fruta. Siseó mientras retiraba el dedo de la naranja y se quedó mirando, atónito, la herida. All Might se acercó, frunciendo el ceño, y miró su dedo. ¡Qué extraño! Nunca había visto a One for All reaccionar de una forma tan peculiar, pero casi todos los entrenamientos sobre lesiones con esta peculiaridad se han centrado en fracturas de huesos y no en irritaciones de la piel. Recover Eagle revisó su herida, lo curó y Netsu tomó el control mientras All Might liberaba su forma musculosa. Hasta nuevo aviso, sería mejor que te reunieras con All Might 3 veces cada 2 semanas. Por favor, continúa con el ejercicio naranja en casa hasta la próxima sesión en 2 días. Te recomiendo que te muevas más rápido que hoy. Espero que eso evite el problema con el ácido cítrico de la naranja. El roedor blanco asintió a Izuku y se fue con los instructores de UA reunidos. Todos ponían nervioso a Izuku, sobre todo porque ninguno había reaccionado a sus cortas sesiones de entrenamiento con nada más que susurros y miradas preocupadas. Que lo enviaran a casa después de 15 minutos y menos de un minuto usando One for All fue decepcionante.
Así, el entrenamiento de Izuku continuó de forma similar. Cada 2 semanas, se reunía con All Might, Aizawa y Recover Eagle en las instalaciones. Su único objetivo era dejar de lesionarse cada vez que usaba One for All, algo que All Might seguía afirmando que lograría con el tiempo. Más allá de su entrenamiento oficial, continuó fortaleciendo su cuerpo. Si bien la gravedad de sus lesiones disminuyó, aún no había asestar un solo golpe que no le lesionara un dedo, la mano o el brazo entero. La mayoría de las veces, sus intentos eran detenidos por el don de Aizawa. Incluso cuando lo canalizaba hacia otras áreas, se frustraba por la dificultad de controlar el abrumador poder del don. Fue una tarde de principios de primavera, 2 años después de que Izuku Midoriya aceptara One for All, cuando tuvo su primer gran avance. Durante la última semana, había estado pensando en las diversas situaciones en las que se había visto envuelto mientras intentaba controlar su don. Si bien ya no sufría lesiones graves, su capacidad para usar más del 2% estaba bloqueada. Hay algo que todas las pruebas y situaciones tienen en común. Nunca he intentado golpear a una persona real. Con ese pensamiento, le preguntó a Olmigt al respecto. Ah, buena pregunta, joven Midoriya. Esperaba que pudieras controlar el One for All antes de lanzarte a un combate real. Parece que me equivoqué. ¿Y entonces? Preguntó Izuku, buscando más información. Entonces debes golpearme. Izuku parpadeó, estupefacto, antes de gritar. ¿Qué quieres decir con golpearte? No puedo hacer eso, tienes esa terrible herida y llevas un mes escupiendo sangre y griega. Se convirtió en un mar de murmullos mientras los tres héroes observaban. Su entrenamiento incluía perfeccionar sus habilidades analíticas y descubrió que murmurar en voz alta le ayudaba a enfocar mejor sus pensamientos. Puedo soportarlo, dijo Olmigt mientras ponía una mano sobre el hombro de Izuku para calmarlo. El chico se estremeció antes de encontrarse con los ojos de su héroe. De acuerdo, dijo. Retrocedió un paso, llenó su brazo derecho con su don, lanzó un puñetazo y golpeó la musculosa figura de Olmigt. Mientras Toshinori estaba rodeado por una columna de humo, el brazo derecho de Izuku no se rompió. Lo observó, apoyado en el pecho de su mentor. Lo hiciste genial, Izuku. El chico vio la sonrisa de Toshinori y no pudo contener las lágrimas que amenazaban con salir. Se las secó cuando su mentor le recriminó por llorar tanto. Estoy tan feliz de haber llegado a este punto, dijo Izuku. Me preocupaba que nunca pudiera controlar mi don, y que te fallaría. Nunca podrías fallarme, dijo Toshinori. Has demostrado tu valía una y otra vez, has demostrado que fuiste la elección correcta. Se enderezó. Su figura demacrada parecía más un espantapájaros que un héroe. Sin embargo, debo advertirte. Nuestro entrenamiento se intensificará. Tu lento progreso me llevó a pedirle ayuda a uno de mis mentores. No sé si conoces a Gran Torino, pero él es y siempre será mejor maestro que yo. Izuku frunció el ceño. Tienes un objetivo para mí, ¿verdad? Toshinori asintió. Para cuando entres en la OA, podrás controlar una cuarta parte de tu poder instintivamente. Capítulo 4. Ihab. El puño del joven salió disparado desde su posición cerca de la cara. En lugar de golpear la mandíbula de su oponente, fue desviado con un antebrazo. Solo hay una razón por la que mi ataque fue lento y causó poco daño. Borrar mi don se vuelve cada vez más molesto cada vez que lo haces, Aizawa. Ya no puedo pelear sin destrozarme los brazos. Aizawa dio un paso atrás y se apartó el pelo suelto. Sus ojos recuperaron su oscuro color natural mientras se frotaba el hombro izquierdo. Es mejor que recibir tus puñetazos potenciados por tu don, mi gorilla. Me sorprende que aún no me hayas roto ningún hueso. Cuando Olmigt me dijo que quería que probaras el 20% en combate, pensé que bromeaba. Tenía la impresión de que entrenabas para controlar una cuarta parte de tu fuerza antes de empezar a usarla en combate. Izuku sonrió, frotándose los nudillos doloridos. Habían pasado más de 2 años desde que logró su primer gran avance usando y controlando One for All. Aunque su cuerpo tardó unos días en adaptarse por completo al poder, agradecía que sus brazos y piernas ya no se quebraran como ramas secas. Solo Recover Eagle agradecía más que tuviera control sobre el poder de su don, ya que había habido momentos en que su don curativo no fue suficiente para curarlo por completo antes de irse a casa. Con el examen de ingreso a la preparatoria UA en 10 meses, se sentía un poco nervioso. Puede que tenga todo este poder, pero es difícil mantener las apariencias como un Izuku sin don entre mis compañeros.
Las cosas serían más fáciles si pudiera decirles que tengo un don demasiado poderoso que tardó en emerger sin destruir mi cuerpo accidentalmente. Peor aún, Kacchan aspira a ir a la UA y no puedo imaginar que no entre. Tengo hasta febrero para alcanzar el cuarto de potencia, dijo Izuku. Cuanto antes lo alcance, mejor control tendré en UA+. All Might intenta convencer a Netsu de que te nombre mi tutor, aunque hayas reprobado a 154 estudiantes del programa de heroicidades y cualquier familiaridad resultaría extraña. Aizawa frunció el ceño y levantó los brazos para el combate. Sus ojos negros se enrojecieron e Izuku sintió el bloqueo de su don. Sigamos, mi gorilla. Quedarse charlando es ilógico y no te llevará a tu objetivo. La técnica te ayudará a controlar mejor tu don y a usarlo con eficacia. Izuku contuvo la mirada mientras volvía a la postura de combate. Cuando alcanzó el 10%, hacía varios meses, Aizawa convenció a All Might para que le enseñara combate cuerpo a cuerpo. Al principio se opuso, pero cuando le mostraron fotos de Toshinori ganando los pocos torneos de artes marciales que le quedaban de sus años antes de convertirse en All Might, se lanzó de lleno a entrenar. Es difícil, pero esto es solo otra parte de convertirse en héroe, pensó Izuku mientras se acercaba arrastrando los pies a Aizawa. El don del héroe mayor comenzaba a desvanecerse hasta que parpadeó. Un poder para todos fluyó por el cuerpo de Izuku y acortó la distancia que los separaba durante el parpadeo. Su poder se desvaneció justo antes de que el golpe pudiera impactar y la bufanda de Aizawa se estiró y se enrolló alrededor de su brazo, tirándolo hacia atrás lo suficiente como para hacerle doler el hombro. Puedes hacerlo mejor, mi gorilla, dijo Eraseread, con la decepción patente en su lengua. Incluso saber cómo funciona el don de alguien puede ser contraproducente. De vez en cuando, parpadeo en combate para engañar a mis oponentes y atraerlos a una trampa. Soltó la bufanda e Izuku cayó de rodillas, repentinamente cansado. Hemos terminado por hoy. Lávate y vete a casa. Asegúrate de seguir fortaleciendo tu cuerpo. All Might me llamó antes y me dijo que te dijera que la playa tiene una docena de sofás. No sé de dónde lo sacaron, pero UA consiguió un juego nuevo para las salas de profesores. Izuku asintió, vagamente consciente de que los sofás de la playa de los que hablaba Aizawa probablemente eran los antiguos de la UA. No solo había seguido limpiando la sección que le habían encomendado inicialmente, sino que con el tiempo había empezado a cubrir cada vez más playa hasta que tuvo que limpiar cada centímetro. Con un movimiento de hombros, todo el dolor y la tensión acumulados durante el entrenamiento lo recorrieron desde donde se habían acumulado. Entró en los vestuarios y se quitó la ropa deportiva ajustada que llevaba puesta. Arrugó la nariz al sentir el olor fétido, pero pronto se metió en la ducha. Éxtasis y una corriente de calor lo inundó. Izuku Midoriya reflexionó sobre cuánto había cambiado desde que tenía 10 años y no tenía don. Había crecido como un rayo en el último mes y confiaba en que algún día sería más alto que All Might, salvo por el extraño flequillo que se le levantaba cada vez que adoptaba su forma heroica. Sus hombros habían empezado a ensancharse, pero aún no estaban listos para sostener y equilibrar la impresionante red de músculos que su mentor exhibía siempre que podía. Aunque era de esperar, aún dolía ver cómo el poder de All Might se reducía a medida que el suyo crecía. El símbolo de la paz operaba solo 3, tal vez 4 horas al día, y su tiempo se deslizaba precariamente. Recordó cómo su crecimiento y la decadencia de Toshinori se describían como dos fuegos, uno creciendo mientras el otro se encogía. Era desgarrador saber que su mentor no podía ayudar a tanta gente como él antes, pero que, en cambio, dedicaba esa energía a entrenar a Izuku. Se lavó, pensando en cómo había cambiado incluso su vida escolar. Si bien todo había sido normal durante la mayor parte de los años desde que adquirió un don, ver el explosivo don de Katsuki le recordaba que, por mucho que las cosas cambiaran, algunas cosas en la vida eran constantes. Parece extraño querer que se convierta en mi rival. Siempre que escucho a All Might hablar de sus encuentros con Endeavor, me resulta natural recordar cómo eran las cosas con Kacchan y cómo espero que puedan serlo. Ojalá las cosas cambien cuando estemos en la UA. Ninguno de los dos nos conformaremos con menos. Izuku terminó, con un grito vergonzoso saliendo de su boca cuando el agua pasó de estar hirviendo a estar helada en un instante. Salió del centro de entrenamiento, miró hacia donde estaba su escuela a lo lejos y negó con la cabeza. Hasta que UA. Tranquilos todos. Gritó el profesor. Unas ojeras pesadas colgaban bajo sus ojos entornados e inyectados en sangre. Ahora que están en tercer año, es hora de pensar seriamente en su futuro. Agitó un montón de papeles en la mano.
Debería repartir estos formularios de futuras carreras, pero sé que escribirán que quieren ser héroes y se olvidarán de escribir nada más. La clase gritó y vitoreó. Izuku estuvo a punto de poner los ojos en blanco ante la exposición. Quizás la mitad tenga peculiaridades que los convertirían en héroes viables, y a la mayoría le costaría separarse de aquellos con peculiaridades similares. Lo sé, lo sé. Todos tienen peculiaridades maravillosas, pero por favor, dejen de usarlas en la escuela. Una voz áspera y burlona interrumpió el lío de voces. No me mezcle con estos perdedores, profesor. Bakugou Katsuki se recostó en su silla, con los pies apoyados en el escritorio. Su sonrisa era petulante y los brazos cruzados. Ninguno de ellos tiene un don digno de ser un héroe, como el mío. Katsuki sonrió y rió mientras sus compañeros le gritaban. El profesor usó su don para alzar la voz por encima del alboroto. Ah, sí, Bakugou. Si no recuerdo mal, llevas años aspirando al UA. El chico asintió y sonrió mientras recibía más abucheos. Aprobé el examen de prueba. Claramente soy el único con madera de UA. Se burló Katsuki de sus detractores más acérrimos. Miren. Superaré a All Might y me convertiré en el héroe más grande de todos los tiempos. Nadie me vencerá. Oh, dijo el profesor, más por recordar algo que por ignorar a Katsuki. Izuku suspiró, pues ya sabía lo que iba a decir. No eres el único que va por la UA, Bakugou. El nombre de Midoriya está escrito, pero es de esperar por sus resultados del HRLT. La sala quedó en silencio mientras una docena y media de ojos se posaban en Izuku. Katsuki se levantó lentamente, de espaldas a Midoriya. Correcto, señor, dijo Izuku. Se enderezó en su asiento, desafiando la imagen de persona sin peculiaridades que aún no había roto. Ahora es el momento perfecto para romperla. El silencio se prolongó un momento más antes de que la clase estallara en carcajadas. Todos menos Katsuki, quien finalmente se dio la vuelta. Aquí viene. Katsuki golpeó el escritorio de Izuku con la mano, como hacía años. No sabía que la UA ofreciera un curso de ayudante. No es que alguien sin don pueda aprobar el curso de héroe, y no te veo entrando en ninguno de los otros cursos para aquellos, incapaces de convertirse en héroes. Se inclinó, con su don humeando contra el escritorio. Si de verdad crees que lo mereces, muéstrame qué te hace pensar que puedes entrar en la UA después de la escuela. Quizás en ese lugar raro y destartalado al que vas. Izuku se quedó paralizado, seguro de que su mirada de asombro no solo complació a Katsuki, sino que también desató una nueva serie de rumores y susurros sobre él. Si bien se habían calmado tras su éxito en el HRLT, aquellos estudiantes de secundaria que no habían estado en la misma primaria que él los reavivaron, intentando desesperadamente determinar cuál era realmente su don, hasta que incluso ellos tuvieron que admitir que no tenía ninguno. Al menos no saben lo que dijo. Quizás tenga que perder a alguien lo suficientemente curioso como para seguirme a las instalaciones. De acuerdo, dijo finalmente Izuku. Si tanto te preocupa, nos vemos allí después de clase. Solo y sin seguidores, añadió. El resto del día escolar transcurrió a toda velocidad, si Izuku estaba dispuesto a ignorar las miradas fulminantes de Katsuki y los ceños fruncidos de sus compañeros. Cuando por fin sonó el timbre, se echó rápidamente la mochila al hombro y salió del aula. El camino a las instalaciones transcurrió en un vértigo, aunque al mirar su teléfono al llegar, supuso que alguien había intentado seguirlo, aunque solo fuera por un par de minutos. Bakugou llegó unos minutos después, apretando los dientes con frustración. Entraron juntos y Toshinori y Aizawa se sorprendieron al verlos juntos. ¿Quién es tu amigo, joven Midoriya? Preguntó Toshinori, sorprendentemente cauteloso. No somos amigos, dijo Katsuki, apartando a Izuku. Le devolvió el pulgar al chico de pelo verde. Simplemente no creo que sea digno de ir a la UA. Toshinori frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Y qué te hace pensar que puedes juzgar quién es digno de asistir a la UA y quién no? Resulta que soy muy amigo de varios instructores y, por lo que me han dicho, creo que el joven Midoriya es una excelente oportunidad para entrar en la UA. Por supuesto, debo mencionar que son ellos quienes nos permiten usar estas instalaciones. Sería una locura que UA permitiera que el sucesor de All Might asistiera a una escuela diferente, pensó Izuku mientras Katsuki resoplaba. Diría que el mayor problema es que sería una carga. Incluso si pudiera superar su falta de don, no podría confiar en él para protegerme en una pelea. ¿Y cómo podríamos cambiar esta opinión? Preguntó Toshinori. Katsuki sonrió, feroz y cruel.
Mientras la imponente columna de humo de una explosión se elevaba de su mano derecha, dijo: luchemos. Si puede defenderse, me callaré. Quizás incluso cambie mi opinión sobre Deku. Por la perplejidad de Toshinori, Izuku dedujo que ni una sola palabra sobre su odioso apodo le había afectado. Intercambiaron una larga y significativa mirada antes de que el hombre mayor suspirara. Asintió y se alejó de la descolorida zona de entrenamiento. Los dos chicos se acercaron y, una vez dentro, los paneles blancos cerca de los bordes del área se levantaron. Recuerden que esto es un entrenamiento, no una pelea de verdad, dijo Toshinori después de unos momentos. Lucharán hasta que alguno de los dos se rinda, quede inconsciente o sea expulsado del ring. Pueden empezar. En cuanto Toshinori pronunció esas palabras, Katsuki se abalanzó hacia adelante. Izuku retrocedió, con los brazos en alto en una posición instintiva. Tendré que comprarle algo bueno a Aizawa después de esto. El rubio usó una segunda serie de explosiones para lanzarse por encima de su oponente, sonriendo con asombro. Apretando los dientes, Izuku esquivó una explosión dirigida a su cabeza, lanzando un puñetazo que sabía que no impactaría en Katsuki, sino que crearía ondas de choque que interrumpirían su vuelo. La onda expansiva los derribó a ambos y, aunque tardó varios segundos, Katsuki logró recuperar el equilibrio en el aire. Izuku ya estaba en el aire, corriendo hacia él mientras retiraba un brazo. Con explosiones atronadoras, Bakugou se lanzó para golpear el costado expuesto de Midoriya, una vez que lanzó su puñetazo. El peliverde chasqueó los dientes cuando su oponente se apartó del golpe, pero luego lo aprovechó para girar y sus piernas, aún en movimiento con el uno para todos, pudieran golpear a Katsuki. La patada conectó y ambos cayeron por los aires. Izuku aterrizó sobre sus manos antes de rodar de espaldas y ponerse de pie de un salto. Katsuki ya se estaba poniendo de pie. El peliverde se abalanzó, reduciendo el poder de One for All a finas hebras. Las arrancó de sus piernas y las colocó en sus brazos. Hubo un largo momento en que se miraron fijamente, casi nariz con nariz, antes de que Izuku sorprendiera a Katsuki con un golpe devastador en la cara. Lanzado por los aires, el rubio intentó usar sus explosiones para reorientarse y regresar, pero en cambio lo alejó aún más del ring. Su aterrizaje fue duro y mientras los dos chicos jadeaban, Toshinori dijo: Midoriya Izuku es el ganador. Cuando Inko Midoriya recibió una llamada de Toshinori, no se le ocurría qué podría querer. Aunque sabía exactamente dónde entrenaba su hijo, hacía años que no iba. Mientras Aizawa el héroe profesional era Seread, como a Izuku le gustaba recordarle la conducía al interior, subiendo una escalera y entrando en una oficina, se sorprendió al encontrar allí a Katsuki Bakugou, el chico grosero que su hijo conocía desde que tenía memoria, con Izuku y Toshinori. Aún más impactantes fueron las vendas que desfiguraban el rostro pensativo y ceñudo de Katsuki. Unos minutos después, entró la señora Bakugou. Su ceño fruncido apenas disimulaba su furia. Gracias por venir con tan poca antelación, señora Midoriya, señora Bakugou, dijo Toshinori. Me temo que sus hijos tuvieron una confrontación esta tarde. Como pueden ver, Katsuki resultó herido en medio del conflicto. Dado que he estado ayudando al joven Midoriya con sus difíciles circunstancias, estoy muy decepcionada por lo ocurrido esta tarde. Ver el ceño fruncido del héroe aumentó su preocupación. Ambos acordaron esperar a que llegaran para hablar. Bakugou habló primero, fuerte y furioso. Quiero saber de dónde sacó ese don. Sé que no lo tenía cuando éramos niños. Fue un regalo. La voz de Izuku era baja y parecía intentar parecer aún más pequeño. El don que tengo me lo dio su anterior recipiente. Murió poco después de la transferencia. Inko frunció el ceño. Recordó que Toshinori le había contado a Izuku sobre su predecesor, pero eso había sido años atrás, cuando sintió curiosidad por saber quién había tenido el One for All antes que él. All Might lo heredó de una mujer, pensó. ¿Acaso habían acordado que ella fuera quien se lo diera? Como si alguien fuera a creerse una mentira tan descarada, gritó la señora Bakugou. Inko recordaba vagamente la generosidad de la mujer, pero eso fue años antes de que ninguno de los dos tuviera un hijo. Este maldito mocoso se aprovechó del sistema y ocultó su don. Quiero saber cómo se salió con la suya y por qué necesitaría entrenamiento de un esqueleto andante como usted, señor Yagi. Por favor, señora Bakugou, dijo Toshinori con las manos en alto. Parte de la razón por la que me pidieron trabajar con el joven Midoriya es porque conocía a la mujer que le transmitió el suyo. Además, durante años ha habido rumores sobre donaciones que se pueden transferir o robar.
Si me cree o no, es cosa suya, pero parece que no lo hará. Me ha confesado los problemas que ha tenido con su hijo y debo decir que el hecho de que las cosas se hayan descontrolado dice mucho sobre los problemas que han surgido entre estos dos chicos. Suspiró y se frotó la nuca. Les recomendaría que se eviten lo más posible, o al menos que no se hablen. El castigo que recibirá su hijo por sus acciones de hoy depende de usted. Solo quiero que se lo diga a mi amigo de la UA. No sé qué impacto tendrá en su admisión o colocación. De lo contrario, le sugiero que se vaya a casa esta noche. Se giró hacia Izuku. La sesión de mañana será cancelada. Izuku, cabizbajo, caminaba a casa junto a su madre. Aunque demostrarle a Katsuki que ya no era ese niño sin don al que podía patear le parecía bien, ver con qué facilidad podía herir a alguien, con qué facilidad su don podía dominarlo, lo llenaba de remordimiento y arrepentimiento. Estoy decepcionada con cómo usaste tu don hoy, Izuku, dijo su madre. Sus manos temblaban y sus ojos no podían posarse en él. Entiendo que has tenido problemas con Bakugou durante años, pero ver cómo los resolviste me preocupa. Aunque él empezó, nunca debiste haber llegado tan lejos. Y todo esto empeora porque sabía que Toshinori se preparaba para recomendarte para el programa de heroísmo de la UA. Aunque aún podría hacerlo, sé que está más preocupado por ti y tu futuro como héroe que en años. La voz de Izuku desapareció. No sabía cómo responder. No quise lastimarlo. Me contuve y solo usé el 15%. Y tu poder sigue siendo peligroso, dijo Inko. Se detuvieron frente a su edificio. Pero estoy orgullosa de que te defendieras. Giró a su hijo para que lo mirara y sonrió. Solo prométeme que lo harás mejor. Izuku asintió, aliviado. Esa conversación se le quedó grabada con el paso de los meses. Aunque Katsuki ahora lo evitaba, el chico explosivo lo fulminaba con la mirada, aún más feroz que antes. Su escuela estaba llena de rumores sobre lo sucedido, pero la única verdad era que tenía una peculiaridad cuando antes no la tenía. Al menos no saben cuánto tiempo la tengo. Y entonces llegó febrero. El examen de ingreso a la preparatoria UA se cernía sobre Izuku mientras atravesaba el umbral que All Might le había impuesto, pero hizo una solicitud antes de la discusión final de Toshinori con el director sobre su aceptación. He hablado con Netsu sobre la recomendación, dijo Toshinori temprano el día del examen. Los dos usuarios de One for All estaban sentados en la playa donde habían forjado su relación como mentor y aprendiz. Aunque le preocupaba tu incidente del año pasado con Bakugou, ha aceptado mi recomendación para la admisión al programa heroico de la preparatoria UA. También ha decidido permitirte presentar el examen de admisión como la mayoría de los estudiantes. Entiendo que desde tu pelea con Bakugou has estado considerando presentar el examen para ponerte a prueba como héroe. Se giró hacia Izuku y sonrió. Debo admitir que tu decisión me enorgullece de ser tu mentor. Además, los demás héroes están emocionados de verte en acción. Cuando supieron que mi recomendación quería presentar el examen de admisión, las apuestas empezaron a cambiar de manos. Solo recuerda que no serás elegible para nada basado en las calificaciones del examen. Al parecer, ya has sido aceptado. Sonrió orgulloso y luego tosió sangre, cubriéndose la boca. Izuku observó las olas romper contra la limpia orilla. Deberíamos irnos entonces. Hoy es el día. Toshinori asintió y se expandió en Olmigt. Sí, lo es, joven Midoriya. Me emociona ver lo que has aprendido sobre ser un héroe. Capítulo 5. El campus de la preparatoria UA se alzaba imponente sobre Izuku cuando llegó para el examen de admisión. Cruzó la alta puerta arqueada que permitía el paso a estudiantes y visitantes a través de los altos muros que rodeaban el campus, y aprovechó la oportunidad para echar un vistazo al acercarse al edificio principal. La estructura era la más alta del campus, con 4 torres de cristal de una docena de pisos conectadas por puentes de cristal. En su base había 3 puertas, custodiadas por pilares de mármol e inscritas con números para cada nivel de clase, del 1 al 3. Se apartó del camino para poder contemplar el edificio con una sonrisa. Pronto seré estudiante aquí. Presentar el examen es solo una formalidad por ahora. Aunque me pregunto qué incluye el examen. Quítate de mi camino, Deku. Izuku se giró y palideció ante la burla que Katsuki le dirigió. Con lo fría que había estado su relación desde su pelea en las instalaciones, le sorprendió la hostilidad del rubio. Veo que no soy el único emocionado, Kacchan. Katsuki pasó a su lado y se detuvo. Se giró, todavía con una mueca de desprecio, y dijo: No intentes dictarme cómo debería sentirme, Deku.
No creas que puedes pasar si te interpones en mi camino. Es extraño saber que Kacchan estaba siendo educado, pensó Izuku mientras veía a Katsuki entrar a la UA. Sacudió la cabeza y lo siguió, ignorando las miradas curiosas y confundidas. Dentro, le entregaron una tarjeta con sus datos, incluyendo el número de silla y el código del centro de evaluación, además de las instrucciones para el examen práctico. Izuku siguió a los demás estudiantes potenciales por varios pasillos estrechos y subió una escalera de caracol hasta llegar a un auditorio oscuro. Pasó unos minutos buscando su asiento y suspiró al ver que Katsuki estaba sentado a su lado. Probablemente estemos juntos en la escuela para esta parte del examen. El otro chico lo miró fijamente, lo fulminó con la mirada y luego lo ignoró durante los 12 minutos que tardó en llegar un instructor. El profesor vestía de cuero negro y metal con tachuelas, con un equipo de música alrededor del cuello y auriculares. Su pequeño bigote se movió mientras gritaba. Bienvenidos a la actuación en vivo de hoy. ¿Me pueden saludar? Extendió los brazos hacia los examinados. El auditorio permaneció en silencio salvo por el eco de las palabras del profesor. ¡Ey, ey, ey, ey! El instructor continuó como si hubieran respondido como él deseaba. Genial, examinandos. Estoy aquí para explicarles el examen práctico que harán esta tarde. ¿Listos? Una vez más, el auditorio permaneció en silencio. Izuku miró a su alrededor, más divertido que sorprendido de que todos estuvieran tan callados y serios. Esto demuestra lo serio que es entrar a UA cuando ni siquiera Present Mic, el héroe de la voz, consigue una respuesta. Eso o no tiene fans presentándose al examen este año. Cállate, gruñó Katsuki. Izuku se sonrojó y, por las miradas, se dio cuenta de que sus pensamientos se le habían escapado de los labios. Ya no importa, murmuró. Mejor me quedo hablando solo mientras él da las instrucciones. De todas formas, todas están en el folleto y, a menos que haya un truco, esta formalidad es innecesaria. Present Mic continuó su discurso. La parte práctica es la sencilla de su examen de hoy. Así es como está organizado. Tendrán 10 minutos en una de nuestras áreas de simulación de paisajes urbanos. Los pocos que se conviertan en estudiantes se familiarizarán con estos lugares para cuando se gradúen. Y asegúrense de traer todo lo que quieran. Después de esta presentación, realizarán la parte escrita del examen antes de dirigirse a sus ubicaciones de examen asignadas. Deben estar separando a chicos de la misma secundaria, dijo Katsuki, mirando su tarjeta. Izuku suspiró al ver una E mientras que la suya tenía una B. Como habrán notado quienes conocen sus rostros, los números de identificación consecutivos se asignan en otras ubicaciones. Todos fueron registrados por la escuela de la que provienen. Los aplastaré a todos, dijo Katsuki con una sonrisa. Y añadió, dirigiéndose a Izuku. Incluso te venceré a ti y a todos los débiles de tu grupo. Izuku asintió y su atención volvió a la presentación de Present Mic. Hay 3 tipos de villanos en cada centro de examen. Los puntos se otorgan según la dificultad del villano al que derrotes. Debería quedar claro cuántos puntos vale cada uno, pero no arruinaré la sorpresa. Usa tus peculiaridades para derrotarlos y ganar puntos. Ese es tu objetivo. Hizo una pausa y observó la sala. Las diapositivas se detuvieron en una tabla del folleto que detallaba los fundamentos del examen. Incluía imágenes borrosas de los villanos contra los que debían luchar. Ser un antihéroe y atacar a otros examinados está prohibido y resultará en la pérdida de puntos o la descalificación inmediata del examen. ¿Alguna pregunta? Tengo una, dijo un chico de pelo corto y negro, poniéndose de pie. Izuku vio que sus gafas brillaban con la luz de la presentación. Levantó el folleto y señaló las imágenes borrosas que se mostraban en la diapositiva. Hay 4 siluetas en esta hoja, lo que sugiere que hay 4 tipos de villanos, no 3. Me preocupa que sea un error. Sería vergonzoso, sobre todo para la preparatoria UA, que hubiera un error así en su examen de admisión. Esta es la academia de héroes más importante de Japón, y todos venimos a convertirnos en héroes modelo. Luego se giró y se centró en Izuku. ¿Y tú, el del pelo rizado? Te he oído murmurar durante toda la presentación. No solo me distrae, sino que no puedo evitar preguntarme si te tomas la UA tan en serio como el resto de nosotros. Si no es así, por favor, vete. No quiero que a nadie digno de entrar en esta prestigiosa escuela se le prohíba la entrada por la falta de cortesía de alguien. Izuku frunció el ceño, en silencio, mientras Katsuki reía disimuladamente a su lado.
Sintió una mezcla de miradas fulminantes y fruncidas de ceño dirigidas hacia él por los demás en el auditorio. Present Mick sonrió. Buen hallazgo, examinante 7111. Debes saber que el cuarto tipo de villano no vale puntos. Es un obstáculo, no un enemigo al que derrotar. Habrá uno en cada sitio. Son trucos, diseñados para causar estragos y dificultar el examen a quienes no pertenecen aquí. No puedo decirte cuándo aparecerán, solo que debes estar preparado para encontrarlos en cualquier momento. Gracias, señor, dijo el chico de gafas. Hizo una reverencia y se sentó. Es como un videojuego, añadió, en voz suficientemente alta para quienes lo rodeaban. Present Mick sonrió y saludó, antes de decir: eso es todo por mi parte. Les dejo a mis oyentes el lema de nuestra escuela. Plus Ultra. Aunque era consciente de lo extenso que era el campus de la UA, Izuku no pudo evitar su asombro al ver las diversas construcciones de paisaje urbano apiñadas en la esquina noroeste del campus. Después de la parte escrita, los habían enviado a un grupo de vestuarios antes de ser conducidos a sus autobuses desde el edificio principal hasta los centros de examen. Al llegar, la mayoría se reunió en un grupo frente a la valla, a varios metros de distancia. Es enorme. Cada paisaje urbano debe tener al menos 20 manzanas cuadradas, si no más. Observó a la multitud de examinandos. Olmig me mostró una lista de posibles estudiantes notables, pero la verdad es que no veo ninguno aquí. Deben estar en los otros centros, entonces. Espero que Kak-chan lo disfrute. Era todo sonrisas y palabras amables cuando nos separamos, pero el examen escrito duró 3 horas. Le tocaron el hombro. Izuku se giró para mirar al chico de gafas de antes. Así que tú eres el chico que murmuraba. Su tono era formal, crítico y con un toque de curiosidad. Fue más bien un murmullo, pero seguro. Frunció el ceño. ¿Por qué lo preguntas? Aparte de ser extraordinariamente grosero, no creo que tengas temperamento para ser un héroe. El chico se cruzó de brazos e Izuku no pudo evitar fruncir el ceño. No hables de cosas que no sabes, dijo Izuku. Por un instante, un chico diferente que decía palabras similares flotó frente a él y resonó en su mente. No tienes lo que se necesita, Deku. Estudió al chico frente a él y arqueó las cejas al ver los tubos cortos que salían de sus pantorrillas. ¿Eres pariente de Ignenium? Sí, lo soy, dijo el chico en voz alta y con orgullo. Un par de personas más los miraron y empezaron a susurrar. Eso es genial, dijo Izuku. Izuku se dio la vuelta y se marchó. Algunos otros habían presenciado el enfrentamiento, pero la mayoría estaban ocupados preparándose para el examen. Izuku pronto se encontró frente a la valla metálica que los mantenía fuera del paisaje urbano. Creo entender por qué a Kak-chan le gusta golpear cosas, incluso personas, con su don. Que abran la puerta para que pueda descargar mi frustración con los robots villanos. Comenzar. Izuku dio un salto y miró a su alrededor hasta que, junto con los demás examinados del sitio B, vio a Present Mick emerger de la torre en los muros del paisaje urbano. Los miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? El examen ha comenzado. Corran. La suerte está echada. Volviéndose hacia la entrada, Izuku sonrió al ver cómo la puerta se abría, abriendo paso a la parte práctica del examen. Se lanzó hacia adelante, con el resto de los examinados respirándole en la espalda. Con un bufido de frustración, canalizó el uno para todos en sus piernas y saltó al cielo. Durante unos segundos, se elevó sobre el paisaje urbano, libre y sin cargas. Entonces vio a los villanos contra los que lucharían. Robos. Tal como les habían dicho, había 3 variedades y, como se sugirió, sus valores en puntos eran visibles, pintados en sus botines. Present Mig no había bromeado con que eran más difíciles cuanto mayor era el valor en puntos. ¿Es eso un cohete en los triples? Descendió del cielo y aterrizó entre media docena de robots. Con una melena verde borrosa y un chándal blanco, Izuku asestó una serie de golpes devastadores. Eso debería ser 10 puntos. Los triples serán más difíciles de encontrar. Además, a Netsu se le escapó que el límite del año pasado eran 52 puntos. Solo necesito 42 para alcanzar esa marca. Espero que los demás no se quejen si descubren que estoy aquí porque quiero, no porque tenga que hacerlo. Se adentró en el paisaje urbano, buscando y destruyendo cualquier robot que se encontrara. A medida que pasaban los segundos, su total de puntos aumentaba. Aunque solía usar puños potenciados por su don, aprovechaba las oportunidades para usar otras técnicas desarrolladas por su entrenamiento.
Hubo un momento crucial cuando un láser rozó su hombro, pulverizando a un jugador de 1 punto que había lisiado. Frunció el ceño al rubio que había disparado el rayo y a su desagradable acento francés, pero sonrió cuando el chico se disculpó. Izuku continuó, destrozando robots hasta superar la marca de 52 puntos que se había impuesto. Más vale que siga, se justificó Izuku. Kacchan aspirará a la puntuación más alta y será interesante ver cómo reacciona cuando supere su marca. Fue entonces cuando el examen se volvió loco. Un edificio a 2 cuadras a su izquierda explotó y gritos y alaridos resonaron en las calles y callejones circundantes. Izuku desvió su camino hacia la columna de polvo y humo que se elevaba. Al llegar a la amplia avenida que dividía el paisaje urbano, se quedó boquiabierto al ver al responsable de la destrucción. El robot artilugio que no valía nada había emergido. Tenía 5 pisos y sus manos se aferraban a un edificio cercano, igual que él se aferraba a Olmig cada vez que se esforzaba demasiado durante el entrenamiento. 8 ojos rojos brillaron y la cabeza del robot giró para mirar con desprecio a los héroes novatos. Un escalofrío recorrió a Izuku y apretó los puños. Sabía que no valía nada para su puntuación, pero ese niño idealista, el que quería ser un héroe, el que aprovechó la oportunidad de convertirse en el protegido de Olmig, quería verlo derribado, saber que era capaz de derrotar a un enemigo tan grande y peligroso. Olmig lo enfrentaría con una sonrisa y un puñetazo. Pero yo. ¿Se supone que solo debo quedarme aquí mirando? Su mirada se apartó del robot y se fijó en los escombros que había debajo. Solo tardó un instante, pero se concentró en una chica, con una pierna atrapada por las piedras que le habían caído encima. Su rostro estaba pálido, probablemente por el uso excesivo de su don. ¿Cómo puedo llamarme héroe si no estoy dispuesto a arriesgarlo todo para ayudar a una sola persona? Dicho esto, sonrió y se movió. Tenya Ida jadeó al detenerse. Llevaba casi 8 minutos a toda velocidad. Tomarse un momento para descansar y respirar fue increíble, sobre todo con las docenas de puntos que había acumulado. Casi tropezó y cayó al ver aparecer el robot artilugio, pero una vez que se puso en pie, fue fácil escapar. Luchar contra él pondría en peligro mi oportunidad de entrar en la UA. No sirve para determinar si entramos y mi don no es adecuado para luchar contra ese tipo de enemigos sin refuerzos. Se preparó para aumentar la distancia entre el artilugio y él cuando una mancha verde y blanca pasó como un rayo junto a él. El viento onduló y Tenya la miró fijamente, atónito. ¡Guau! ¿Qué fue eso? Preguntó alguien cercano. En lugar de responder, Tenya vio cómo la imagen borrosa se detenía y aparecía el chico con el que había hablado antes del examen. Se quedó mirando, frunciendo el ceño. Fui terriblemente grosero con él antes del examen, aunque en parte se lo merecía. Me disculparé cuando terminemos por el tono que usé. Probablemente lo acepten y sería un error permitir que persistieran los sentimientos negativos con un compañero y héroe. Si trabajamos juntos en el futuro, sería mejor que fuéramos al menos educados y corteses, si no amigables. Oigan, hay una chica atrapada entre los escombros. Gritó otra voz. Debió haber ido a agarrarla. Tenya miró del chico a los escombros más cercanos y vio que había una chica con la pierna izquierda atrapada entre las rocas. El chico se acercó, levantó la roca con un brazo, la sacó con el otro y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba a su lado. Ah, gracias, dijo la chica, un poco mareada. Se giró para que nadie estuviera frente a ella. Me dan náuseas por usar demasiado mi don, y eso fue demasiado rápido. Lo siento. Dijo el peliverde, frotándose la cabeza, avergonzado. Nunca he viajado con otra persona usando mi don. No, no hay problema, dijo. En ese momento, su cara se puso verde. Vomitó y todos los examinados que la rodeaban retrocedieron de un salto. Al terminar, se limpió la boca y bajó la cabeza para que su corte de pelo le ocultara la cara. Lo siento. Todos los presentes hicieron una pausa y luego se giraron hacia Tenya, quien no se había dado cuenta hasta entonces de que era él quien había hablado. Miró al chico de pelo verde e hizo una reverencia. Fui grosero y di por sentado que estabas antes de la prueba. Acepta mis disculpas, por favor. Antes de hacer eso, necesito terminar aquí. El chico señaló al artilugio desenfrenado, que seguía acercándose. Había pasado los escombros donde la chica estaba atrapada y, afortunadamente, no los había pisoteado. El ruido de su furia aumentaba a medida que se acercaba, y la mayoría de los examinados se habían retirado. Vine al agua para convertirme en un héroe, como muchos otros. Sin embargo, no puedo dejar a la gente en peligro mientras pueda hacer algo.
Tenya abrió la boca para decir. Nadie corre peligro, pero el chico saltó más alto que al comienzo del examen. Por un breve instante, quedó suspendido en el aire, con el brazo derecho hacia atrás. Parpadeó y, de repente, el chico cayó y el robot se tambaleó, con la cabeza destrozada por un fuerte golpe. El chico aterrizó, formando un cráter a su alrededor, mientras el artilugio explotaba y se desplomaba hacia atrás, hacia donde había emergido. Acepto tus disculpas, dijo el chico, acercándose al grupo de examinados conmocionados. Hizo una reverencia, no tan profunda como la de Tenya, y continuó. Me llamo Midoriya Izuku y, sinceramente, murmurar es un hábito terrible que debería controlar. Además, fui grosero en aquel entonces. Algo que dijiste me recordó un incidente del año pasado en el que me peleé con alguien a quien conozco desde hace años. Me molestó, como entonces. No te disculpes por eso. Soy Ida Tenya, dijo, intentando disimular la sorpresa. Entre su don y su forma de actuar, fácilmente podría ser otro All Might. La chica se unió a ellos, casi sin mareos. Soy Uraraka Ochako. Gracias por salvarme, mi gorilla. Mi gorilla sonrió, con el rostro enrojecido. No debía recibir muchos elogios. Solo hago lo que cualquier héroe haría. Lo es, ¿verdad? Tenya se volvió hacia los restos del truco al terminar el examen. Todos huimos, sin darnos cuenta de que habíamos dejado a alguien atrás, a quien lastimarían, solo para salvarnos el pellejo. Yo hice lo mismo, pero mi gorilla. Hoy fue un héroe. Izuku sonrió al ver la carta en su mano. Tras el examen, había visto a Recover y Gel curar y curar a los demás examinados. Había pasado los 10 minutos sin un solo rasguño, incluso tras derrotar al robot artilugio. De alguna manera, se había evitado los previsibles rasguños y golpes en los nudillos. Cuando vino a inspeccionarlo, Recover y Gel solo pudo negar con la cabeza con una sonrisa de alivio. Debía de recordar aún las peores heridas que me causó cuando aprendí a controlar el One for All. Abrió la carta y el proyector holográfico, tan pequeño que cabía en la palma de la mano, se deslizó en su mano. Destelló y proyectó una pantalla. All Might estaba allí, sonriendo, con su traje amarillo de raya diplomática limpio y planchado. Joven Midoriya. Soy All Might y estoy aquí para darte los resultados y algunas novedades. A partir de este año daré clases en la preparatoria UA. Dijo Izuku con la boca abierta. Debería haberlo previsto. Soy su protegido, así que querría estar presente para ayudarme en mi entrenamiento. Pero ¿cómo superará su límite de 3 horas? No te preocupes por mí, joven Midoriya. Mientras trabajes para alcanzar tus metas, todo irá bien. En fin, solo soy un adjunto temporal, o eso es lo que le diremos al público. Pasó un largo rato mientras miraba la imagen de All Might, cuya sonrisa se desvaneció ligeramente. Y ahora que la pausa dramática ha pasado, puedo decir con seguridad que has sido aceptado. Los instructores, que nunca te habían visto antes, quedaron profundamente impresionados. De hecho, tanto Netsu como yo estamos extraordinariamente orgullosos del esfuerzo que pusiste en el examen y de la firmeza moral que demostraste al salvar a la señorita Uraraka. Felicitaciones, mi gorilla Izuku, y bienvenido a Uahai.